Buenas, nuestro grupo está conformado por Caterina Ravelo y Daniel Torres. Vamos a explicar el procedimiento que usamos para resolver este ejercicio de circuitos trifásicos balanceado. Lo primero que hicimos fue leer cuidadosamente el enunciado para identificar qué tipo de sistema teníamos. El enunciado decía lo siguiente: considera un circuito trifásico trifilar compuesto por una fuente conectada en delta que opera en secuencia negativa. Una línea de transmisión trifásica que puede modelarse con una impedancia por fase de 1 más 0.5 J ohms y una carga balanceada conectada en estrella que tiene una impedancia por fase de 1 más 3 J ohms. Si la tensión en la fase C de la carga es de 120 voltios a menos 30 grados, calcule el valor de la corriente en dirección BA de la fuente trifásica. Ilustramos el circuito de acuerdo al problema. Dibujamos una fuente trifásica trifilar conectada en delta y una carga balanceada conectada en estrella con cada una de sus impedancias por fase. Identificamos la tensión en cada una de las fases de la carga. La carga A, la carga B y la carga C, que es la que nos dan de 120 con menos 30 de grados. A su vez, la corriente I de A, I de B y I de C. Y identificamos la corriente que nos piden, que es en dirección B de A. Como la carga estaba en delta, decidimos transformarla a estrella para facilitar el análisis. Aquí es importante tener en cuenta que la fuente opera en secuencia negativa, por lo tanto va ACB y se repite AC, para formar así la corriente de línea BA. Esto lo hicimos porque trabajar con estrella nos permite simplificar el circuito y analizarlo como si fuera monofásico. Ubicamos la línea de transmisión trifásica de 1 más 0,5 J ohms y la de la carga balanceada de 1 más 3 J ohms. Entonces analizamos solo la fase C. Identificamos que el voltaje de fase era V sub A es igual a 120 a menos 30 grados en la impedancia. A su vez, identificamos la corriente que pasa, que sería I de C. Con estos datos aplicamos la ley de Ohm en forma factorial, siendo I de C igual a B de C sobre la impedancia de C, que nos da 37,9473 con un ángulo de menos 101,56 grados de amperios. Identificamos su magnitud y su ángulo, pues sabemos que I de B e I de C son iguales en magnitud, pero varían en ángulo. Ya que en la secuencia negativa sabemos que el ángulo I de C va a ser igual al ángulo I de A menos 120 grados y el ángulo I de B va a ser igual al ángulo I de A más 120 grados. Despejamos y sustituimos y obtenemos que el ángulo I de B va a ser igual a 240 grados más el ángulo I de C. Y esto nos da que la corriente I de B es igual a 37,9473 con un ángulo de 138,44 grados de amperios. Como sabemos, en delta la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente de fase y su ángulo varía más 30 grados. Al resolver obtenemos que la corriente IBA va a ser igual a 65,72665 con un ángulo de 168,44 grados de amperios. Si nos pidieran hallar la tensión en dirección BA de la fuente trifásica Y teniendo en cuenta que en delta el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, miramos que el voltaje de C va a ser igual al voltaje de línea más el voltaje que pasa por la impedancia C. teniendo en cuenta que hallamos I sub C, que es la corriente que circula por la impedancia de carga, Y nos damos cuenta que entre la tensión en C y la tensión en B es la misma magnitud y solamente tiene un desfase. Tenemos que el voltaje de la impedancia va a ser igual a la impedancia multiplicada por I de B en este caso. El voltaje de la impedancia nos da 42,42637 con un ángulo de 165,005 grados.
El voltaje de B va a ser igual a 120 grados con el ángulo desfasado a 240, como ya lo habíamos hallado, dándonos que va a tener un ángulo de 210 grados. La tensión en B va a ser igual al voltaje de la impedancia más el voltaje de la impedancia en B. Y esto nos da que es igual a 152,9726 a un ángulo de menos 161,3087. Ahora, el voltaje de línea BA va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de B desfasado más 30 grados. Esto nos da como resultado 264,96 a un ángulo de menos 131,31 grados. Realizamos la simulación para comprobar que la solución del circuito esté correcta. Como vemos, B de A está a 0 grados, B de C a menos 120 grados y B de B a más 120 grados, por lo que es una secuencia negativa. Asimismo, vemos la tensión de línea, que es B de AB, que está a 264,96 a 48,69 grados. Pero como nos pedían es la de BA, esto quiere decir que está desfasado 180 grados. Por esa razón, la magnitud se mantiene y lo único que varía es el ángulo, restándole 180 grados. Dando como resultado 264,96 a menos 131,31 grados, que es exactamente lo que hallamos teóricamente.